Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Un descanso en el camino. Pero el Nacional es un guerrero. Y los guerreros se les cierra una puerta y abren otra puerta. El Nacional no muere con esto, todo lo contrario. El Nacional va a seguir informando con mucha más fuerza, va a seguir luchando por la democracia con mucha más fuerza. Tras 75 años de historia, el diario El Nacional emitió hoy su última edición impresa en Venezuela. No es que no hay papel, que no quieren que lo saque porque es el único diario que saca la verdad. Es el único diario que yo confío. Las rotativas finalmente tuvieron que ser apagadas luego de la voraz persecución y letal censura que desató el régimen chavista contra la prensa independiente en el país bolivariano. Todo el mundo sabe cómo se llaman los periódicos del golpismo en Venezuela. El nazi. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Desde Madrid, España, lugar donde permanece exiliado, el presidente editor del diario El Nacional de Venezuela, Miguel Enrique Otero, habla de lo que representa el fin de la circulación del periódico, denuncia cómo fue la persecución que los llevó a tomar esta decisión y explica cómo a través de Internet continuará la lucha por la democracia, por el derecho a la información y por la libertad de prensa del diario El Nacional. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la salida de circulación en Venezuela de uno de los periódicos más emblemáticos e importantes del continente americano. Luego de 75 años, el diario El Nacional apagó hoy sus rotativas y de ahora en adelante sus contenidos periodísticos solo podrán ser conocidos a través de Internet. El punto clave de esta noticia: la edición en papel del diario El Nacional de Venezuela dejará de estar disponible por culpa de la fuerte censura que sufrió ese periódico por parte del chavismo durante la última década. Sus periodistas lo soportaron todo. La falta de papel para imprimir, los acosos judiciales, falta de publicidad y hasta insultos y señalamientos públicos fueron parte de la voraz e incesante persecución que desataron tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro contra este medio de comunicación crítico e independiente. Es de guerreros luchar para informar en un país de forma objetiva cuando quien está en el poder es un régimen que bajo ninguna circunstancia admite la crítica. Eres la vergüenza de Miguel Otero Silva, Miguel Enrique. Eres la vergüenza de Venezuela. Es de guerreros resistir 20 años, no solo a la mala publicidad del chavismo, sino a sus constantes ataques económicos y sus múltiples intentos por censurar. Es de guerreros seguir ejerciendo el periodismo en un país donde el gobierno acorrala a la prensa, la agrede y la asfixia. Nacional, que lo han llamado el nazi-onal. Pero es de guerreros continuar. Y como se observa en esta, su última portada impresa, seguir dando la batalla. Este es quizás el día que muchos sabían que iba a llegar. El día que, como ya pasó con otros diarios, El Nacional salió de circulación impresa. No es el cierre del Nacional, simplemente es una pausa, un capítulo que nos está dando el gobierno. Sí me encuentro bastante afectada ya que esta ha sido mi primera escuela. Fue una gran experiencia, ha sido una gran experiencia. Fueron 2 décadas soportando los ataques del régimen que nunca le perdonó que no siguiera el guión oficialista. Año tras año, El Nacional fue reduciendo el número de páginas, haciendo milagros con el poco papel que podía conseguir luego de que el chavismo le restringiera su materia prima. Pero El Nacional fue fiel a la ética profesional y se mantuvo firme para informar la verdad y denunciar la mentira. Una osadía que le costó. En 75 años, en las buenas, en las malas, en muchas cosas, pues. Como parte de nuestra historia, es parte nuestra también.
Y no solamente este medio de información, ya hay varios que también casi no te circulan, no sé por qué motivo, quizás falta de papel. Fue el pasado 19 de agosto cuando anunció que solo circularía 4 días a la semana en lo que sería la primera alarma de lo que vendría. Qué dolor, qué pena. Qué dolor, qué pena que... Que se acabe un diario que bueno, que tiene 75 años informando al país. Solo pasarían 4 meses para que el rotativo dejara de circular por completo. Bueno, nada, que es lamentable que un periódico con tanta historia ya no salga más, pues, pero bueno, es su último día y bueno, nada, que el que lo quiera comprar, pues que aproveche y tengan la última edición impresa. Oficialmente, el único bastión independiente de la prensa se apagó, por lo menos en las calles de Venezuela, con la esperanza de algún día volver. Es el único diario que yo confío. Yo, aunque sea durmiendo, busco en esa computadora nacional. Durante la última década han sido censurados, cerrados u obligados a cambiar su línea editorial por lo menos un centenar de estaciones de radio y televisión, así como 33 diarios, mientras que más de 50 periodistas han sido perseguidos judicialmente, sin contar la cantidad de otros tantos que en pleno ejercicio han sido atacados y golpeados por las autoridades. Pero a pesar de amordazar la prensa a cualquier costo, por ahora los venezolanos encuentran en la web una ventana a la libertad. Y así se lo dejó claro el Nacional a su verdugo, Nicolás Maduro. Hola Nicolás, nos vemos en la web, es lo que le dicen hoy en la última edición del Nacional al régimen de Nicolás Maduro. Yo los invito a que participen de este programa la noche hoy a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral El Nacional y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué impacto tiene para la lucha por la democracia el fin de la edición impresa del diario El Nacional en Venezuela? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar inmediatamente a Idania Chirinos, directora de contenidos del canal NTN 24, directora del programa La Tarde, una reconocida periodista venezolana que diría yo, Idania, que prácticamente se formó como periodista leyendo también en su momento el diario El Nacional. Conoce muy bien lo que representa hoy el cierre de esta edición impresa. Idania, bienvenida al programa La Noche. Gracias, Jefferson, gracias por la invitación. Creo que es así. Mi generación se formó entre 2 diarios de circulación nacional en Venezuela, el Universal y el Nacional. Y a ti te gustaba uno más que el otro, no por el contenido, sino por la diagramación, te gustaba porque manejabas el periódico, porque uno se enfocaba más a la economía, el otro más a la política. Yo reconozco que era de El Nacional. Y me encantaba, no había domingo sin El Nacional. A las 8:30 de la mañana teníamos que estar comprando el periódico. Y tú sabías qué había en cada cuerpo, en cada página, en cuál ibas a encontrar una información de algo o de otra. El Nacional es un periódico icónico. El Nacional ha formado parte de la historia, además, democrática de Venezuela y es una gran pérdida. Y todos los periodistas venezolanos hoy estamos de luto porque cada día se pierde más espacio en relación a la información en Venezuela. Y Dania, ¿está desmontando el régimen de Nicolás Maduro instituciones democráticas, por ejemplo, lo que representa el diario El Nacional para la idiosincrasia de los venezolanos? Como tú nos lo has explicado, es bastante grande. ¿Existe un interés directo del régimen de Nicolás Maduro de acabar con todos estos íconos que recuerden esa democracia en Venezuela? Pero absolutamente. No solo que se identifiquen con la democracia, sino porque el régimen venezolano lo que pretende, Jefferson, es lanzar un manto de oscuridad informativa sobre la sociedad venezolana. No solo es El Nacional, es decir, periódicos centenarios como El Impulso o El Carabobeño, que eran periódicos, si bien no de circulación nacional, de regiones particulares y llegaban también a Caracas. El régimen acosa a los medios de comunicación
porque no le interesa simplemente que los venezolanos se informen. Todo aquello que tenga que ver con la libre información significa una amenaza para quienes simplemente pretenden eternizarse en el poder. Y Dani, hasta ahora vamos a Madrid, España. Allí está uno de los protagonistas de esta noticia. Es Miguel Enrique Otero, presidente editor del Diario El Nacional de Venezuela. Bienvenido al programa La Noche, señor Otero. Hola. Señor Otero, no, gracias, Jefferson. A usted por estar con nosotros. Estoy acá con Idania Chirino, nos está acompañando a propósito de esta noticia tan triste para el periodismo y para la libertad de prensa, para la libertad de expresión en Venezuela. El fin de la edición impresa del Diario El Nacional, un fin momentáneo, tal y como usted lo ha dicho, señor Otero. Lo obvio no existe en el periodismo, por esa razón quiero preguntarle lo siguiente. ¿Por qué hoy deja de circular el Diario El Nacional y cómo llegaron ustedes a ese momento? Bueno, hasta hoy porque se nos acabó el papel. La pregunta sería, ¿cómo llegamos a este momento? Y la verdad es que este es un régimen que desde que instauró en el Plan de la Patria lo que ellos denominaron hegemonía comunicacional hace 15 años, la gente no entendía qué era aquello. Bueno, ahí está la prueba de lo que era aquello. Ellos han ido silenciando el periodismo independiente. Ellos silenciaron la radio y la televisión con leyes que aprobaron. Después fueron contra los medios impresos con toda la represión del mundo, pero al final descubrieron cómo era la mejor manera de silenciar a los medios impresos, que es restringiendo el acceso al papel, por supuesto. De 50 periódicos independientes que había en Venezuela, estoy hablando de todos los periódicos regionales y nacionales, salvo los que ellos compraron, pues ya no queda nada. Quedábamos nosotros resistiendo con un mínimo stock de papel, pero llega un momento donde simplemente no podemos resistir, no podemos seguir produciendo el papel, el periódico, y lo dejamos de producir. Y ahora lo único que existe es la web. La web en unas condiciones también complicadas, comprometidas, porque ellos bloquean las páginas, porque ellos limitan el acceso a Internet, porque ellos reprimen al periodismo ciudadano. En fin, ellos con esa línea de hegemonía comunicacional han ido logrando su objetivo, que es cerrar la ventana de la libertad de expresión hasta que llegan a una pequeña ventanita y al final del camino la información en Venezuela la controlan ellos. Señor Otero, ¿quién gana y quién pierde con la salida del Nacional de circulación en Venezuela? Bueno, no gana nadie, porque ellos no ganan con eso, el gobierno no gana. Ellos quedan muy mal con esta situación, la gente se va a enterar de todas maneras las cosas que pasan, se enteran con el boca a boca, con las cadenas de WhatsApp, con los familiares que les informan desde afuera. Hay 4 millones de venezolanos encrispados contra el régimen que le informan a sus familiares. En fin, ellos no ganan gran cosa. Más bien pierden, porque pierden más prestigio, que no lo tenían mucho, pero queda en evidencia que ellos son una dictadura cada día de manera más evidente. Entonces, ¿quién pierde y quién gana? Ellos no ganan, ellos pierden. Claro, nosotros dejamos de producir un periódico impreso y es un drama, es una especie de duelo para nosotros, para los periodistas, para la democracia, pero tampoco es que nosotros nos vamos a entregar por eso. Nosotros seguimos en la lucha. Nosotros nos vamos a fortalecer la página web, vamos a seguir informando, vamos a seguir denunciando y vamos a seguir nuestro camino, esperando que ese régimen, que estoy seguro que va a terminarse en poco tiempo, pues cuando termine volveremos a hacer nuestra edición impresa. Y Dania, ¿qué opinión tiene usted? ¿Con esa estocada gana el régimen de Nicolás Maduro en el momento en el que sale de circulación el Diario El Nacional y en momentos en el que hay problemas de electricidad en Venezuela que le impiden a los venezolanos quizás ingresar a Internet, la misma red no funciona bien? ¿Gana el régimen de Nicolás Maduro en el momento en el que sale de circulación el Diario El Nacional? No, yo coincido con Miguel Enrique. Yo creo que no gana nadie con la salida del Nacional, perdón. Yo creo que todos pierden de alguna manera. Pierden los venezolanos porque tienen un medio menos para informarse. Pierde evidentemente la familia del Nacional porque les quitan una de sus ventanas. Pero también pierde el gobierno. También pierde la imagen de Nicolás Maduro, que se consolida cada vez más como un dictador
que simplemente acosa a los medios de comunicación. Se consolida su imagen de disgusto frente a todo aquello que implique informar con libertad. No gana nadie con la salida del Nacional físico, con esa impresión diaria. Señor Otero, usted ha dicho hoy en el diario El Nacional, bueno, lo ha dicho en su última edición, nos vemos en la web Nicolás Maduro. Esa fue la frase que, palabras más, palabras menos, llamó la atención de las personas que tuvimos acceso el día de hoy a esta última edición. En ese momento los venezolanos tienen la capacidad de acceder libremente al Internet para que se sigan informando a través de la web de lo que publica el periódico. No, ellos bloquean mucho. De hecho, NTN 24 está bloqueado. Y están bloqueados una cantidad de páginas. Y ellos han sacado, los canales de noticias los han sacado de los cableros. Pero a pesar de eso, hay maneras de entrarle, que son muy sofisticadas, pero la gente le entra a las páginas. Pero la verdad es que ellos tienen muy bloqueado el Internet. Ellos no quisieran que la gente se enterara por el Internet. Ellos no pueden bloquear Twitter ni Facebook y la gente pone las cosas ahí, pero también limitan el acceso a Internet. Entonces, no es que ahora todo está en Internet y es muy fácil entrar. No es fácil entrar. Internet bloqueado en una gran parte y además ellos tienen unas campañas de contrainformación con una cantidad de personas que ellos contratan, que funcionan en el Ministerio de Comunicaciones, que difunden noticias falsas, fake news y ese tipo de cosas y campañas de difamación, ¿entiendes? El tema del flujo de información en Venezuela es un flujo totalmente limitado. Señor Otero, yo los invito a que veamos lo que fue la última edición impresa del diario El Nacional. Hoy fue publicado un contundente editorial en el que reafirmó su lucha por las libertades y los principios democráticos. Ese histórico texto señala que el diario no puede abandonar el campo de batalla y que la edición impresa se toma un descanso que no será prolongado ni definitivo. Un descanso en el camino. Así tituló el diario El Nacional de Venezuela este viernes 14 de diciembre de 2018 el editorial de su edición impresa, la del último ejemplar antes de seguir informando solo a través de plataformas digitales. Hoy publicamos una noticia que le alegrará la vida al señor Nicolás Maduro y a toda su camarilla civil y militar que disfruta del poder sin presentarle cuentas a nadie. La despedida de la edición impresa, por lo menos por ahora mientras retorne la democracia a Venezuela, fue tan contundente como el mensaje inicial a Maduro. Ese vocero crítico que convirtió en un vicio ciudadano el simple y hermoso gesto de acudir a los kioscos a comprar y leer todos los días el único medio impreso capaz de publicar verdades ciertas y confiables, tanto en dictadura como en democracia, pues ese diario dejará de imprimirse en papel a partir de mañana. El Nacional impreso se toma un descanso que no será prolongado ni definitivo, porque sigue vigente en nuestros corazones la tarea indeclinable de luchar por la libertad, por la democracia, por la decencia del voto, por los presos políticos, por los torturados y los exiliados, por los sectores populares que sufren hambre y miseria, por la clase media que no se rinde aún en las peores circunstancias. Esa lucha inquebrantable en medio de la tiranía chavista no tendrá, lo ratificó el Nacional, fecha de vencimiento. El Nacional no puede entonces abandonar el campo de batalla ni batirse en retirada. No debe jamás ni nunca ceder espacio a quienes desafían y sepultan los derechos humanos, ni mucho menos a quienes se dedican a exportar hacia el exilio a un pueblo exhausto, ahogado en mentiras y promesas cruelmente imaginadas, a millones de niños a quienes se les ha expropiado el futuro y cercenado el crecimiento de sus capacidades y destrezas mediante una tortuosa estrategia de reducir a mendigos a sus padres y abuelos. Vamos inmediatamente a Cali, Colombia. Quiero integrar a María Elvira Domínguez Lloreda. Ella es presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y directora del diario El País de Cali. Bienvenida al programa La Noche, María Elvira. Muchísimas gracias, Jefferson. Buenas noches. Un saludo a Idania, un saludo también a nuestro colega Miguel Enrique Otero y muchísimas gracias por la invitación. A usted, María Elvira, por estar con nosotros. ¿Qué mensaje queda tras este hecho que impacta la libertad de prensa en el continente? El fin, por lo menos momentáneo, por ahora, de la edición escrita, de la edición en papel
del diario El Nacional de Venezuela. ¿Queda el mensaje de que los depredadores de la libertad de expresión ganaron esta vez? No, yo creo que la noticia de la apagada de la rotativa del Nacional después de 75 años y con una marca y un diario tan emblemático como el Nacional de Caracas, pues sin duda es una noticia para la prensa libre, es una mala noticia. Pero yo sí creo que hoy en día, y tal como lo expresó Miguel Enrique, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, y para fortuna de los venezolanos y de todo el mundo, hay otras formas de distribuir esta información, otras formas de lucha, de batalla, ¿no? Que por más de que haya cortapisas, ahí también, como bien lo explicó Miguel Enrique, en el sentido de los bloqueos a portales, hay 1000 formas más de distribuir esa lucha, esa información, esa denuncia, esa crítica, esa batalla. De modo que es una mala noticia, pero creo que esto hace que haya una mayor unión, ¿no? De toda la prensa libre latinoamericana y del mundo alrededor de lo que está pasando en Venezuela y de lo que está pasando con la libertad de prensa en Venezuela. De modo que yo coincido con Idania y coincido con Miguel Enrique en el sentido de que por más de que el régimen de Maduro no esté sintiendo una victoria, pues está equivocado. Yo, como lo ha expresado Miguel Enrique, ¿no? La prensa libre tiene que continuar, va a continuar, el Nacional de Caracas va a continuar como lo están haciendo otros medios impresos venezolanos que han tenido que dejar de circular en sus versiones impresas, pero que sin embargo están haciendo grandes esfuerzos para poder enviar sus mensajes a través de otros canales de distribución, sobre todo digitales. De modo que yo creo que esto va a llamar aún más a la solidaridad, ¿no? De la prensa latinoamericana, de la prensa mundial, ¿no? Alrededor del Nacional de Caracas hoy, de toda la prensa venezolana y también de la prensa de otros países de América Latina que también está bajo amenaza y bajo ataques. Idania, con el cierre de este importante diario de la edición escrita, ¿qué opciones informativas, independientes y críticas al régimen le quedan a los venezolanos? ¿Le quedan alternativas en el papel? ¿Quedan más diarios de circulación nacional? Bueno, decía Miguel Enrique hace unos minutos que de 50 diarios independientes que existían en Venezuela, ya no queda ninguno, excepto los diarios que están en manos de la Revolución Bolivariana. Yo, como tú sabes, tengo 6 años que no puedo, lamentablemente, entrar en Venezuela. Pero esa es la información que trasciende. La alternativa de información de los venezolanos está, como lo dice María Elvira, en ese esfuerzo de distribución que se hace a través de otras plataformas. El acceso a la información de los venezolanos está también en los canales internacionales que hacemos vida en Venezuela, como NTN24 o CNN, que hemos sido sacados de las parrillas, pero está a través de las plataformas digitales. Hay que hacer un gran esfuerzo porque, como lo explicaba Miguel, hay un permanente bloqueo a los portales digitales que informan a los venezolanos. Y hay que estar cotidianamente inventándose maneras para evitar estos bloqueos. Y lo otro, recordemos que en la mitad del territorio venezolano, o en casi todo el territorio venezolano, la pérdida de energía eléctrica es una cotidianidad. Y ya hoy en día la luz se puede ir en distintos sectores hasta por 72 horas. No, yo le sumo otra, Idania, y se lo quiero preguntar al señor Otero, que sencillamente hay personas que no están cerca de la tecnología, personas de cierta edad que se acostumbraron, inclusive como los padres de uno, que no acceden a Internet y les gustaba informarse a través del periódico, comprarlo diariamente. ¿Qué opciones le quedan a esas personas, señor Otero? A aquellos ciudadanos que no están cerca de la tecnología y que quizás no podrán acceder al diario a través de Internet, sino que sencillamente lo hacían tradicionalmente comprando el periódico. Bueno, en impreso le queda muy poco, le queda la web. Y la web hay que luchar para poder tener acceso cada día más porque está bloqueada. Es luchar para entrar en la web a través de otros VPN y ese tipo de cosas sofisticadas. Entonces, la información de medios a los venezolanos está absolutamente limitada. O sea, los venezolanos se enteran por
porque tienen familiares afuera, o por el boca a boca de la gente, o por una realidad que es terrible como una catedral, pero no se enteran por los medios venezolanos. Y además los medios extranjeros están prácticamente vedados allá. Entonces el tema de la información es un tema muy delicado, donde la información está prácticamente controlada por el régimen. Señor Otero, en su época gloriosa, cuando Venezuela era democrática, ¿qué alcance o qué importancia tuvo el diario El Nacional para su país? Bueno, el gran diario referencial, era el diario de la pluralidad, el diario de la modernidad, el diario de la discusión de las ideas, de la discusión de los grandes proyectos y además de las grandes críticas y las grandes denuncias. Nacional era el gran periódico de Venezuela. O sea, era un periódico donde los venezolanos reconocen que aprendieron a leer con el Nacional, que se veían reflejados, que la propiedad del Nacional era de los venezolanos. La gente decía, ese periódico es mío, ese periódico no es de sus dueños. Entonces el Nacional tenía unas características de presencia, de pertenencia al venezolano, que yo creo que muy pocos periódicos han tenido o tienen esas características en ningún país del mundo que yo conozco. María Elvira Domínguez, en la ciudad de Cali. Para la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿qué representa este hecho? Ustedes han emitido un comunicado en las últimas horas en el que pues, cuestionan estos atentados a la libertad de prensa que vive Venezuela. Pero me quedó una duda, María Elvira, ¿qué apoyo da la Sociedad Interamericana de Prensa a esos medios de comunicación que aún sobreviven en medio de esta persecución en Venezuela? Bueno, la Sociedad Interamericana de Prensa, sí, hemos emitido un comunicado hoy, obviamente de profundo rechazo, pero además de solidaridad con el Nacional. El Nacional ha sido uno de los miembros más importantes y más presentes en la Sociedad Interamericana de Prensa a través de Miguel Enrique. La Sociedad Interamericana de Prensa durante los últimos años pues, ha dedicado unos espacios muy importantes a la situación de la prensa de Venezuela, muy merecidamente, porque es una situación muy difícil desde hace 20 años o 18 años. De modo que para la Sociedad Interamericana de Prensa lo que ha pasado hoy, ¿no? de acabar la edición impresa del Nacional de Caracas, pues sin duda es un golpe a la libertad de prensa, es un golpe a la democracia y al derecho de información de los ciudadanos venezolanos, como bien lo explicaba Miguel Enrique. La Sociedad Interamericana de Prensa en sus asambleas, a través de los informes emitidos, ¿no? Por la prensa venezolana, en donde se destacan pues, los atropellos, los ataques, las presiones, todo tipo, los encarcelamientos de los periodistas independientes, las persecuciones a las que han sido objeto personas como el mismo Miguel Enrique y otras personas, otros periodistas importantes de Venezuela, pues han ocupado una gran parte de lo que es la agenda, diríamos así, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Para nosotros es importante visibilizar, pronunciarnos, solidarizarnos con el Nacional y con la prensa venezolana y hoy con el Nacional de Caracas, y además de eso hacer llamados ante organismos internacionales como lo hacemos permanentemente, la Organización de Estados Americanos, la Comisión de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Relatoría Especial de Libertad de Prensa de la Organización de Estados Americanos y la ONU sobre la situación de Venezuela, de la prensa de Venezuela y obviamente de la democracia venezolana. De modo que esa es la forma como nosotros podemos, a través de la Sociedad Interamericana de Prensa, estar presentes, rechazar, repudiar, insistir que este tipo de cosas cesen, ¿no? En una dictadura y en un régimen, ¿no? Que se apoderó, ¿no? de las libertades, ¿no? y cercenó la prensa venezolana. Pues María Elvira Domínguez, la Sociedad Interamericana de Prensa pues, ha entregado un apoyo gigantesco a esos periodistas que siguen dando esa batalla por informar a los venezolanos de manera libre, crítica e independiente. Muchas gracias, presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, María Elvira Domínguez, por habernos acompañado. Muchas gracias, Jefferson, y muchas gracias a Idania, y un saludo especial para Miguel Enrique. Muchas gracias. A usted, María Elvira. Idania, le preguntaba yo al señor Otero que lo que representó el diario El Nacional en la Venezuela democrática. Le quiero preguntar ahora a usted, Idania,
lo que significó esta voz en los últimos 20 años. El próximo 2 de febrero cumplirá 20 años en el poder el régimen chavista. Primero en cabeza de Hugo Chávez y ahora en cabeza de Nicolás Maduro. En estos 20 años, ¿qué representó la voz de este diario para dar esa batalla en contra de la dictadura? Bueno, una voz crítica, una voz que intentó preservar los valores democráticos, una voz que mostraba a los venezolanos la realidad de las cosas, que no era la misma realidad que el régimen pretendía de alguna manera hacer creer. Es decir, el régimen intentó siempre dar a entender que en Venezuela se vivía en un paraíso. El Nacional demostraba con su trabajo diario que era exactamente lo contrario. A través de las páginas del Nacional se hicieron denuncias absolutamente importantes, se mostraba la realidad, qué sé yo, el colapso del sistema de salud, por ejemplo, la realidad de la inseguridad en Venezuela, y de tantas áreas el Nacional cumplió con su deber de informar veraz y oportunamente, y esto pues es lo que ha molestado evidentemente al régimen, que durante todo este tiempo ha acosado al diario El Nacional, como lo veíamos al comienzo del programa. Bien, Enrique Otero, usted es el protagonista de esa noticia porque estuvo pues al frente de este periódico en los últimos años. ¿Qué papel jugó el diario El Nacional para enfrentar esta dictadura que se fue consolidando en las últimas 2 décadas? Bueno, el Nacional ha sido muy crítico. Claro, no es lo mismo en este régimen que en gobiernos anteriores, porque el Nacional siempre es un gobierno, es un periódico de oposición y siempre ha hecho oposición. La diferencia es que en la medida en que Chávez entró en la onda autoritaria y en la onda de la hegemonía comunicacional, todos los medios se pusieron contra él. Entonces, el Nacional era simplemente el líder en esta posición antigobierno, anti-Chávez. Pero el Nacional ha jugado un papel muy importante difundiendo las noticias y diciendo la verdad y diciendo el desastre en el cual está sumergido Venezuela. Un desastre producido por un gobierno increíblemente malo y además delincuencial y todas las características que le podamos poner. Pues señor Otero y Dania, vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos integrando al profesor Eduardo Gamarra. Estará con nosotros desde Miami, desde una perspectiva internacional, analizando lo que representa no solamente para la democracia, sino también para la lucha por la libertad de prensa en Venezuela, lo que representa la salida de la circulación escrita del diario El Nacional, un hecho que genera impacto y genera mucha polémica en todo el continente americano. Esto será cuando regresemos luego de esta pausa de comerciales. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Si se acabó un país con más de 200 años de historia, ¿por qué no se iba a acabar un periódico con 75 de tradición impresa? Triste presente el de los venezolanos y su libertad de expresión, incierto su futuro. Es una noticia terrible para Venezuela, para la libertad de expresión en Venezuela y para la libertad de expresión en general. El Nacional es un símbolo de la libertad de expresión, es una institución muy importante en la historia venezolana. Luego es un desastre lo que la dictadura venezolana está haciendo con la libertad de expresión en general y en particular con el Nacional. Es una pésima noticia para cerrar este año en cuanto a libertad de expresión en América Latina, y es parte de ese cerco que se ha cerrado y que cada día se cierra aún más en Venezuela, que prácticamente constituye una dictadura en la cual la prensa libre es en este momento casi inexistente. El Nacional era el último medio impreso de carácter nacional que circulaba en Venezuela, y por lo tanto el momento en que deja de circular se cierra una voz importantísima para que los venezolanos puedan informarse de lo que realmente pasa en ese país.
Definitivamente es una pena para la sociedad venezolana el hecho de que el diario El Nacional deja de circular en papel. Esto fue una estrategia del régimen dictatorial de Nicolás Maduro desde hace mucho tiempo, para controlar el papel de los periódicos, vender él el papel de los periódicos, para ofrecerle obviamente a los periódicos afines y no a los críticos, pues los asfixiaron. Desde hoy El Nacional solo está en plataformas digitales, de todas maneras han hecho un trabajo excelente, lo seguiremos todos viendo y seguramente los venezolanos también. Sin embargo, es una decisión que es absolutamente reprochable, triste. Son 70 años de historia, de trayectoria, un diario cercano al venezolano, que todos los días consumía las noticias a través del Nacional. Bueno, ahora será a través de las plataformas digitales, pero sí los medios de América Latina y del hemisferio denunciamos esta terrible práctica que viola todos los derechos de los seres humanos, el derecho a estar informado. Vamos a Miami, Florida, con Eduardo Gamarra, doctor en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Como siempre, es un gusto tenerlo acá en el programa La Noche, profesor Gamarra. ¿Y usted cómo ve este hecho? Uno puede ver el vaso medio lleno y medio vacío. Puede verlo medio lleno en la medida en que queda la alternativa de que los venezolanos ahora se informen a través de Internet, pero también queda el vaso medio vacío, queda una desesperanza muy grande de ver todo lo que está sucediendo y sigue aconteciendo en Venezuela, y al mismo tiempo no pasa nada, porque ahí usted escucha a Nicolás Maduro que el próximo 10 de enero va a tomar posesión de un nuevo mandato, ha dicho que va a gobernar hasta el 2025, y mientras él hace todo eso, por el otro lado, un diario como El Nacional deja de circular. Bueno, Jefferson, buenas tardes y como siempre un placer estar con ustedes. Mira, yo empezaría con la siguiente observación. Creo que es hora de dejar de analizar a Venezuela como si fuera una, bueno, y mis colegas académicos lo han hecho, un autoritarismo competitivo, una semidemocracia, una democracia participativa, etc. En Venezuela se viene construyendo un régimen autoritario hace 20 años y cada día están más cerca. Lo que se está consolidando es un autoritarismo que tiene obviamente apoyo internacional importante, como lo estamos viendo precisamente a través de las relaciones con Rusia. Entonces yo creo que todo lo que se ha hecho con la prensa, que lo del Nacional es una cosa muy triste, sin lugar a dudas. Pero esto lo venimos viendo por lo menos hace una década y media. Y yo creo que lo que está dándose en Venezuela hoy es simplemente la consolidación de algo que estaba muy bien anunciado y que tuvo, de alguna manera, y esto lo digo con algo de pena, ¿no? Tuvo lamentablemente el apoyo de países de América Latina, países que no criticaron a Venezuela cuando deberían haberlo hecho. Hubo una complicidad silente, digamos, y que también lo estamos viendo en otros países. Lo estamos viendo en Bolivia ahora, lo vimos en Nicaragua. Entonces yo creo que es hora de que empecemos a poner esto, si quieren, conceptualmente. Venezuela es un país autoritario, no tiene nada democrático, y cerrar un periódico tan importante como este es quizás uno de los últimos pasos, ¿no? Esa es la pregunta, profesor Gamarra, y se la quiero hacer a nuestra directora de contenidos de NTN24, Idania Chirinos, quien es una periodista venezolana que como pocas en América Latina conoce realmente lo que ha venido sucediendo en los últimos años en su país. Idania, entonces, ¿qué viene ahora? Uno se preguntará si ya cortaron y cercenaron los medios impresos, luego vendrán ahora por el Internet. A mí no me cabe ninguna duda. Creo que además se ha especulado muchísimo que la Asamblea ilegítima constituyente estaría trabajando sobre eso, ¿no? Sobre proyectos de leyes o el cambio de la Constitución que tendría un control sobre la Internet. Más tarde o más temprano, ese es el norte del régimen bolivariano, ese es el norte del régimen que gobierna Venezuela, porque lo que pretenden, como lo hemos señalado, es simplemente la oscuridad informativa para todo el país. Mientras tanto, vemos bloqueos parciales, vemos
la dificultad en el acceso a Internet en ciertas zonas y bueno, ahora los ayuda también los cortes eléctricos en casi todo el país. Y Dania Chirinos, ha sido un gusto tenerla como siempre aquí en el programa La Noche. Era muy importante que nos acompañara el día de hoy y pues vamos a continuar al tanto de lo que suceda con el resto de los medios de comunicación que aún quedan en Venezuela, que aunque sean pocos, son unas pequeñas ventanitas de información, unas esperanzas que le quedan a aquellos ciudadanos que todavía con mucho esfuerzo buscan informar al resto de los venezolanos desde dentro de Venezuela de lo que sucede en este país. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti. Entre esas ventanas está la de NTN 24, que a pesar de haber sido bajado de la parrilla, mantiene una operación importante en Venezuela y está en redes sociales y en Internet. Y además somos muy seguidos por los venezolanos. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti. Vamos a una pausa a comerciales. Cuando regresemos en la parte final, estaremos también analizando el papel que jugaron los medios de comunicación en su momento. Hace ya 20 años, cuando comenzó esta pesadilla para los venezolanos, hace 2 décadas, ganó esas elecciones presidenciales Hugo Chávez. El 2 de febrero de 1999 asumió el poder y en esto va esta historia, en que medios como El Nacional, periódicos emblemáticos, un diario de 75 años, hoy ha salido de circulación en el país bolivariano. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Vuelvo con el señor Miguel Otero, presidente editor del diario El Nacional de Venezuela, que ha dejado de circular físicamente su edición impresa el día de hoy. Señor Otero, para finalizar esta entrevista, quiero preguntarle, ¿en algún momento usted ha reflexionado sobre el papel que jugaron los medios de comunicación hace ya 20 años cuando Hugo Chávez llegó al poder? ¿Usted cree que les faltó encender las alarmas en su momento? Bueno, yo no creo, porque Chávez no llegó al poder, primero no llegó en paracaídas, él es producto de lo que estaba anteriormente y es un elemento cohesionador de sectores populares. Entonces, advertir lo que iba a pasar, nadie lo sabía. Las tesis que promulgaba Chávez en sus inicios era el capitalismo humanista de Blair. Y eso era lo que él vendía. Él nunca vendió que iba a ser el modelo cubano, ni que iba a ser una dictadura populista de las peores. Eso no lo vendió nunca, ni que se iba a aliar con el narcotráfico. Nunca dijo una cosa así. Entonces, advertir sobre algo que no era predecible, quizás lo predecible es que era militar, que había dado un golpe, ese tipo de cosas. Y bueno, quizás los medios fueron un poco débiles ante esa situación, pero todos los demás eran impredecibles. Pues señor Miguel Enrique Otero, toda la solidaridad, hay algo de tristeza también en este equipo periodístico, pero también vemos el vaso medio lleno y vemos también esa posibilidad de que los venezolanos continúen informándose de manera independiente, con información veraz de lo que sucede en su país a través de Internet, a través de la página del diario El Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Profesor Gamarra, antes de entrar en la parte final, yo quiero que veamos este informe que me llama muchísimo la atención, profesor Gamarra, y es que mientras el día de hoy sale de circulación el diario El Nacional de Venezuela, al mismo tiempo uno ve a Nicolás Maduro, como decimos en Colombia y en muchos países de América Latina, envalentonado. Lo vemos muy agresivo en sus palabras, quizás respaldado por esos aviones militares rusos que estuvieron esta semana en territorio venezolano. Él ha instrumentalizado esta visita, ha dicho que allí se muestra el respaldo internacional que tiene su gobierno y al mismo tiempo, sin nada de pena, ha dicho que podría gobernar hasta el 2025. Veamos este informe, profesor Gamarra, y ya quiero conocer su opinión sobre esto. Iván Duque, carita de ángel y alma de diablo. Así le respondió Nicolás Maduro al presidente de Colombia, Iván Duque, que en entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati calificó de inamistoso, no solo con el país, sino con el continente, los ejercicios militares en Venezuela con aviones rusos de capacidad nuclear.
inamistoso es preparar paramilitares en Colombia para atacar a Venezuela, para matar al presidente de Venezuela. Maduro insiste en que hay un supuesto conflicto bélico en marcha para, según él, sacarlo del poder. Que desde la Casa Blanca se prepara para violentar la democracia venezolana, para asesinarme y para imponer un gobierno dictatorial en Venezuela. Que están preparando una guerra contra Venezuela. Y esa guerra se les va a estrellar en el hocico a usted, señor Iván Duque, yo. Incluso sin mostrar prueba alguna, el dictador venezolano aseguró que supuestos mercenarios están siendo entrenados en Colombia para derrocarlo. Los gochos lo llaman, el G8, los gochos, en Chinácota, cerca de Chinácota, en el municipio Tona. Es parte del plan de John Bolton de fuerzas mercenarios. Se están entrenando 734 mercenarios. El mandatario colombiano calificó los ataques verbales y las acusaciones de Maduro como una cortina de humo. Para tratar de involucrar a un país que jamás ha agredido a otro país en el escenario internacional. Más bien, que la dictadura sea consciente que a partir del 10 de enero, muchos países del continente se van a unir al rechazo de sus prácticas totalmente deleznables. La nueva arremetida verbal de Nicolás Maduro contra Colombia, y que tiene como telón de fondo la tensión regional por los ejercicios militares del régimen venezolano con bombarderos rusos, fue más allá. Maduro no ahorró amenazas directas contra la diplomacia. Si se quieren ir de Venezuela con sus embajadores, que se vayan todos, ya. Que se vayan. A Venezuela no la va a chantajear nadie. Quien se quiera ir con su embajador, ahí está el aeropuerto de Maiquetía. Váyanse de aquí. Con esta advertencia, Nicolás Maduro respondió a la decisión del Grupo de Lima, conformado por 14 países, de desconocer su gobierno a partir del 10 de enero de 2019, día de la nueva juramentación del heredero del chavismo, luego de imponerse en las cuestionadas elecciones del pasado 20 de mayo. Hubo elecciones legales y yo voy a ser presidente por lo menos hasta el 10 de enero del 2025, digo, porque no sé si voy para la reelección. Los países que desconocieron el resultado de los comicios prevén el 10 de enero retirar a los embajadores de Caracas como medida de presión internacional a la dictadura madurista. El Estado que quiere retirar su embajador, su cuerpo diplomático y su cuerpo consular de Venezuela, bienvenido, puede hacerlo. Adiós. Pero se lleva desde el embajador hasta el último funcionario consular. Nosotros seguiremos adelante. Vamos a Miami nuevamente. Profesor Gamarra, ¿qué opina de esas declaraciones? Dice Nicolás Maduro que por lo menos va a gobernar hasta el 10 de enero del 2025 y que no sabe si quizás va a optar por la reelección. ¿Qué opina usted? Bueno, mire, es muy predecible todo lo que dice Nicolás Maduro, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, lo más común, y esto se lo aprendió de los cubanos, es alertar sobre una posible invasión norteamericana, ahora una posible invasión colombiana, ¿no? Que hayan 734 mercenarios. ¿De dónde habrá sacado ese número? Pero supongo que Colombia tiene mayor capacidad que 734. Segundo, lo que ha hecho Nicolás Maduro, y creo que lo ha hecho lo más interesante, es él ha construido una serie de relaciones importantes a través del mundo. La semana pasada estuvo el presidente Erdogan de Turquía y tiene una relación económica interesante con promesas de profundización. La relación con Rusia, por supuesto que es muy importante también, y la relación con China, ¿no? En América Latina le queda quizás Nicaragua y Bolivia, que no son países que van a hacer mucho en el contexto de apoyar a Nicolás Maduro. Pero sí creo que es muy predecible lo que está haciendo, alertando sobre una posible invasión y obviamente buscando relaciones que de alguna manera asusten, digamos, tanto a los vecinos como también de alguna manera alerten acá en Estados Unidos. Profesor Gamarra, para finalizar, veíamos también la presencia de estos aviones rusos, los Tupolev. Estos aviones podrían
traer armamento nuclear. Ha dicho Rusia que de ninguna manera trajo o transportó ningún tipo de armamento hacia Venezuela, pero lo cierto es que hubo unos ejercicios militares conjuntos. Lo cierto es que esto generó una reacción por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿A qué cree usted que le apuesta Nicolás Maduro en esta nueva era, en esta nueva etapa que comienza el próximo 10 de enero y en la cual ya no hay periódicos como el que hoy estamos analizando, diarios como el diario El Nacional de Venezuela? Bueno, en primer lugar, obviamente, lo que dije hace un momento, ¿no? Está tratando de demostrar que tiene apoyo internacional y que tiene gran apoyo internacional, particularmente de Rusia. La presencia de los bombarderos es importante. La tecnología que traen esos aviones no es la más actualizada, pero eso no importa. Es el mensaje que se envía a Venezuela, etcétera. No creo que Estados Unidos esté muy preocupada por la presencia de Rusia, pero sí es importante entender que si bien Putin puede estar aprovechando un momento de debilidad, digamos, de parte nuestra en política exterior, yo creo que Putin tiene muy claro las lecciones de la relación con Cuba. Cuando la Unión Soviética puso misiles en la Florida, casi llegamos a un enfrentamiento nuclear. Yo creo que Rusia conoce esa historia bastante bien, no creo que esté dispuesta a reproducirla en este hemisferio ahora, porque tenemos que entender que Rusia es un país relativamente pequeño, relativamente débil, tiene una economía del tamaño de Nueva York, no es una gran amenaza, pero sí es una amenaza en el sentido nuclear. No creo que Venezuela sea el lugar. Nicolás Maduro se ha consolidado, sí, y no veo la posibilidad de removerlo del poder. Ya es muy tarde para eso. Lamentablemente creo que la comunidad internacional latinoamericana, cuando debería haber obrado hace muchos años, no lo hizo. Hoy es muy difícil tratar de sacar a alguien que está bastante consolidado ahí en Caracas. No, incluso el próximo 2 de febrero ya el chavismo completa 20 años en el poder. Profesor Eduardo Gamarra, doctor en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Como siempre es un gusto y le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Un gran placer. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter, en @ntn24, @segurisati_ntn24, @jefferson_ntn24, @la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.